Mi gente, bienvenidos a todos ustedes a esto que es Mr. Cannabis, el blog sobre la marihuana en México, marihuana, cannabis, señoras y señores. El día de hoy vamos a hablar de la legalización de la marihuana. No se vayan, bienvenidos, motherfuckers. ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza? ¿Qué tranza, ñero? Vaya, Tacubaya. Me extraña que siendo araña no te sepas ya esa malla. Entra a www.mrcannabis.mx y encuentra lo mejor de la faramaya para andar bien grifote, rey. Que no te anden cuenteando, puto. ¿Qué tranza? Esa la voz, papá. ¡Ajá! Mi gente, como cuando compras marihuana por internet pero no sabes si te va a llegar, pero ya la pediste. Muchos movimientos, muchos grupos, muchos ciudadanos se organizaron y durante muchísimo tiempo han levantado la voz y exigido la legalización de la marihuana, no solamente para su uso lúdico, sino también para su uso medicinal. Y es que en pleno siglo XXI resulta un poco extraño entender por qué los países restringen el acceso a una planta. En perspectiva, es como si un día de buenas a primeras te restringieran el acceso a las lechugas. Pues como ustedes saben, el pasado 19 de noviembre del hermosísimo 2020, nuestra 3 veces H Cámara de Senadores aprobó el dictamen para la regulación del uso lúdico de la marihuana, de la hierba de Belcebú, de la caquita de chango, del zacate saca sonrisas, lo cual representa un avance importante y una victoria en la lucha en el camino hacia la despenalización, porque aunque tenemos un esbozo de una ley que legaliza el consumo, tiene algunas partes que sigue penalizando la aportación de cierto gramaje de la marihuana, pero de eso hablaremos ahora. En esta votación, con 82 votos a favor, 18 en contra y solamente 7 abstenciones, por fin se dio el paso hacia la legalización de la marihuana en México. Y se hicieron algunas adecuaciones muy importantes gracias a la presión que los grupos y que todas esas asociaciones procanábicas hicieron, pues el predictamen anterior al que se votaron se encontraban inconsistencias y cosas que parecían muy extrañas, como por ejemplo que tuvieras que tener una barrera física si fumabas cannabis en tu hogar. Debería existir una barrera física entre tú y las demás personas. También en el anterior predictamen se solicitaba que existiera un registro de los consumidores de cannabis y muchas otras cosas que ponían en riesgo tu privacidad como consumidor, pero también tu seguridad. Incluso se le daban facultades al Ministerio Público para poder entrar de manera aleatoria y sin previo aviso a las casas de los consumidores para hacer inspecciones, lo cual resultaba un verdadero atropello, pero afortunadamente nuestros senadores hicieron las reflexiones necesarias para entender que eso, aparte de ser inconstitucional y de poner y vulnerar la seguridad de muchas familias, de este último predictamen salieron cosas muy buenas. Hay que aplaudírselos a nuestros senadores. ¿De qué estoy hablando? Subimos de 5 gramos a 27.9 gramos la cantidad de cannabis que puedes portar tú como consumidor en la vía pública sin ser sujeto de algún tipo de penalización por parte de la autoridad. También se eliminó este párrafo que les decía donde mencionaban que tenía que existir una barrera física entre los consumidores. Me agarró el tren. También se eliminó aquella sección donde decía que debía de existir un registro de consumidores de cannabis. 8 gramos será sujeto de que se te apliquen sanciones administrativas e incluso penales, es decir, que puedas ir a la cárcel por tener marihuana. Y esta es una de las partes que ha causado más controversia dentro de la comunidad canábica y dentro de todos los estudiosos de los derechos humanos y de la regulación del derecho y de la justicia en México, pues sigue dando pie a que seamos sujetos de extorsión por parte de los policías. Y resulta muy fácil que de repente
te encuentren a ti, a mí o a cualquier persona con 5 gramos de marihuana y los policías tengan 50 gramos de marihuana guardados en su patrulla, te siembren esa droga y te digan: nosotros encontramos 55 gramos de marihuana contigo, tienes que ir al Ministerio Público y vas a ser sujeto de una sanción administrativa. La multa va a ascender a 200,000 pesos. Pero si tú te pones chingón y te moches ahorita, pareja, ya sabes cómo es este pedo. La chile nada más, güey, con que nos des 50,000 baros, ya con eso te dejamos libre, güey. Si no te metemos en un pinche pedote, güey. La neta estás en un pinche pedote, güey. En una de esas hasta el tambo te meten, güey. Al chile yo la neta mejor ni me la jugaba, güey. Y todo ese tipo de situaciones que pasan en México y que resultan siempre negativas o que van siempre en contra de las personas o de los consumidores. Esa es una de las partes negativas que tiene la actual ley. Otra de las cosas positivas que trae esta ley es que se permitirá el consumo público de la cannabis. Lo podrás hacer en espacios públicos, en áreas interiores de trabajo donde esté permitido fumar, ya sean públicos o privados, en universidades e instituciones de educación superior pública o privada, siempre y cuando sean zonas exclusivas y estén al aire libre. En casa podrás consumir toda la marihuana que quieras siempre y cuando no haya menores de edad presentes. Se podrán crear clubes de consumo recreativo canábico con un mínimo de 20 socios y un máximo de 50 socios. Todos ellos deberán ser mayores de 21 años. Incluso será posible crear cooperativas de producción de cannabis para sus socios con un máximo de 150 personas. La venta de la marihuana será solamente en espacios establecidos y con las licencias pertinentes. No se podrá hacer venta legal de cannabis a través de medios digitales. En estos espacios también se podrán comercializar los derivados de la cannabis y todo el tipo de parafernalia que sea necesario. La venta de la medicina o de la cannabis en su versión medicinal será exclusiva de farmacias y deberán de estar registradas ante la COFEPRIS y tener su propio procedimiento. Por otra parte, lo que no está permitido es consumir cannabis en frente de menores de edad, hacerlo en escuelas públicas o privadas de nivel básico y medio superior, tampoco en espacios libres de humo de tabaco. La venta de cigarrillos sueltos de marihuana también está prohibida, así como conducir vehículos o maquinaria de trabajo. En esta ley se contempla liberar a las personas que están en arresto por posesión simple de cannabis, aunque aún está discusión. El siguiente paso es: el Senado mandó esta iniciativa a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados retomará los trabajos legislativos en el mes de febrero y las comisiones de salud y de seguridad deberán de retomar estos trabajos en tema de la regulación de la cannabis, hacer las adhesiones o las correcciones que ellos crean pertinentes. La votan en estas comisiones. Después de ser votada y aprobada en comisiones, sube al pleno de la Cámara, donde también tendrá que ser votada. Si es aprobada, se regresa nuevamente al Senado para que el Senado la revise y en su caso haga la votación. La votación tiene que ser igualitaria, es decir, el documento tiene que quedar sin modificaciones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores para que pueda ser aprobada. Después de esto es mandada al Ejecutivo, es decir, al presidente de la República, quien después de firmarla y publicarla en el Diario Oficial de la Federación, viene la promulgación de la ley y entra en vigencia. Aunque para esto, para que entre en total vigencia o para que pueda funcionar completamente, tendremos que esperar a que se cree el Instituto Mexicano de la Regulación del Cannabis y entonces de esta manera podamos tener acceso a toda la información. Luego se tiene que crear el reglamento y todos los mecanismos necesarios para la implementación de la ley, como la creación del Instituto de Regulación, el Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis. Ya que se tenga todo eso, entonces podrán empezar a salir los lineamientos necesarios para que tú, yo o cualquier persona puedan cultivar, puedan vender, puedan comercializar, puedan crear clubs o puedan crear clubes cannabis. La pelota está en este momento del lado de nuestros diputados, a los cuales les pedimos amablemente que por favor se toquen el corazón y revisen todos esos puntos negativos que tiene esta ley. Entendemos que hay una presión muy grande por parte de productores extranjeros, de empresas extranjeras que quieren venir a México a establecer sus empresas, y nos parece bien que existe un mercado de cannabis, incluso que despierte el interés de empresas internacionales, pero también hay que darle oportunidad a los cultivadores nacionales de que puedan salir de las condiciones precarias de vida en las que viven. ¿Qué es lo que podemos esperar? La verdad es que el panorama es bastante incierto. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya le dio un ultimátum al Congreso de la Unión para que regule el tema de la cannabis, la realidad es que México, el país y el mundo están pasando por un momento muy gacho con este tema del coronavirus, y no sé qué tan importante pueda ser para los diputados, para los senadores, retomar el tema de la regulación de la cannabis cuando hay cosas que
naturalmente son más importantes para el país para poder ayudarnos con el tema de la recesión económica, de la crisis de seguridad, de la crisis económica, de la crisis de empleo, de todas las crisis que se están viniendo en nuestro país. Entonces esperemos que se den el tiempo para voltear a ver el tema de la regulación de la cannabis, que puede ser un canal importante para curar la fortaleza económica del país, para abrir fuentes de empleo y sobre todo para que tengamos un país más chido. Señores, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Soy su compa Mr. Cannabis. Pues no olviden suscribirse al videoblog, no olviden darle like, no olviden compartir con todos sus amigos. Vamos a estar bien pendientes de qué es lo que pasa con este tema de la regulación de la cannabis. El día 15 de febrero es cuando reinician las actividades en el Congreso de la Unión, para ser más específicos, la Cámara de Diputados Federal. Vamos a estar bien pendientes de ellos, vamos a estar bien pendientes de qué hacen, qué dicen y cómo retoman el trabajo de la regulación de la cannabis, y esperando pues siempre sea lo mejor para ustedes, para mí. Amigos, cuídense mucho, nos vemos la próxima. Buenos humos, motherfuckers.